Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha mirado a su alrededor, haciendo preguntas que no podía contestar. ¿Por qué sale el sol? ¿Quién nos ha creado? ¿Por qué algo es bueno o es malo? Cada cultura encontró sus propias explicaciones y a partir de ellas creó mitos que no solo servían como respuesta, sino que les mostraban quiénes eran y cómo debían actuar. Nuestra cultura no ha sido diferente y nuestros mitos, la manera en la que hoy entendemos el mundo, tiene un origen muy lejano. Vamos a iniciar nuestro estudio de las principales características de la mitología griega. Para poder encuadrar nuestra reflexión, lo primero que tendremos que decir es que, como tal, nosotros de manera tradicional, la tradición siempre nos ha llevado a tratar de definir al hombre. El hombre siempre ha tratado de encontrar quién es el hombre. Y la tradición nos ha enseñado que el hombre es un ser racional. Que ésta como tal es el elemento que nos diferencia de los demás seres. Para algunos, poseer razón es un don que alguien nos dio. Para otros, la razón es una facultad. Y hay otros que piensan que la razón es una capacidad. De una u otra forma, lo que sí debemos reconocer es que la razón ha dotado al hombre, y es que el ejercicio de su racionalidad le ha permitido al hombre ser capaz de tomar conciencia de lo que es él mismo. O sea, en últimas, la razón nos permite tomar conciencia de quién soy yo, pero al mismo tiempo nos permite tomar conciencia de que yo no estoy solo, de que yo estoy en el mundo. Eso hace que el hombre, como tal, sea diferente de los demás seres. El hombre se diferencia de los demás seres porque él se extraña frente al mundo, se extraña a sí mismo, y en la medida en que se siente extraño es porque toma conciencia de lo que es. Eso se lo debemos fundamentalmente al papel de la razón. Por lo anteriormente expuesto, nosotros podríamos decir que el hombre como tal buscó su refugio en la razón y le confía a ella la posibilidad de explicar el mundo que nos rodea. Nosotros explicamos el mundo utilizando principios racionales, y el mejor mecanismo que nos dio para explicar el mundo, la razón, que es la ciencia. Y nos hemos rendido al pensamiento científico, pensando que la ciencia podrá responder todas nuestras inquietudes. Pero a pesar del gran avance de la ciencia, cada día nos damos cuenta que existen algunas preguntas que, por mayor desarrollo científico que hayamos tenido, la ciencia todavía no es capaz de resolver. O las ha podido resolver,
pero de forma parcial. O sea, la respuesta no es total. Una pregunta que no se ha podido resolver todavía, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde surgen las cosas? No hay una respuesta radical. Además, las respuestas que tenemos siguen siendo profundamente ¿qué? Parciales. ¿Cómo puedo ser feliz? Al día de hoy no hay una respuesta única y exacta a esta pregunta. Y llegamos a un punto de entender que muchas preguntas necesitan ser contestadas, porque de una u otra forma nuestra vida no es eterna para esperar las respuestas y nos enfrentamos al problema de la muerte. Es más, nosotros encontramos preguntas que van más allá. Ojo aquí, nosotros tenemos preguntas que van más allá de la lógica, de la explicación racional, que van más allá de la ciencia, pero que deben ser contestadas. ¿Existe algo más allá de la muerte? ¿Es coherente que el cuerpo muera y pase a otra existencia? ¿Cómo puedo yo comprobar la vida después de la muerte? Es una situación que al hombre lo desvela, porque si no hay un más allá, pues la vida pierde sentido. Y en esa trama de preguntas, el hombre comienza a darse cuenta que la razón y la ciencia no calman ni colman la totalidad de nuestros interrogantes. Existen interrogantes que van más allá. Enfrentarnos a la muerte es la mayor experiencia de dicha incertidumbre. Y la misma incertidumbre radica en la experiencia que hacemos de nuestra finitud. Vivir para morir y la incertidumbre que eso nos genera es la mayor expresión del carácter finito, en últimas, del carácter limitado de nuestra existencia. Y es que, si lo hablamos con sinceridad, por mayor esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestra bondad, nuestra belleza, todo lo que nosotros somos, pues fundamentalmente tiene un ¿qué? Un límite. Sentirnos limitados es la mayor experiencia o la mayor evidencia de que somos un ser para la muerte. Como lo diría Heidegger, que somos para la muerte. Y frente a esta experiencia no existe ningún tipo de conocimiento, como tampoco existe ningún tipo de lógica que en esencia justifique que vivimos para morir. Y esa realidad de finitud es una realidad que nos hace sentir profundamente limitados en nuestra existencia. El hombre se resiste a saber que todo, al final de cuentas, termina con la muerte. Que la muerte es la mayor expresión de nuestra finitud. Como tal, sentirnos así es un escenario profundamente dramático. Todo pierde sentido, y el hombre, al saber que todo pierde sentido, se resiste. Obviamente, genera una resistencia, no acepta que es para la muerte, y en la medida en que se resista, comienza a proyectar
esa carencia, esa finitud que siente en un más allá, en una realidad trascendente, en una realidad que esté más allá de lo finito, en una realidad por lo tanto profundamente infinita. Esa realidad infinita es a la que nosotros a lo largo del tiempo le hemos dado el nombre de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Y qué es fundamentalmente la religión? La religión y Dios es la necesidad que siente el hombre de encontrar el fundamento de su existencia. Por eso es que el hombre no acepta su finitud, proyecta su existencia en un más allá, y esta proyección es el origen de nuestra religiosidad. Somos creyentes por necesidad, es nuestra naturaleza. Por lo tanto, cuando decimos que algo es un mito, no queremos dar a entender que este en sí mismo sea falso o que este en sí mismo nos lleve al error. Nada más lejano de nuestra posición. Para nosotros, si lo queremos plantear así, o si lo queremos decir en otras palabras, no pensamos que la ciencia es el lado correcto que explica el mundo, y que la mitología, y si lo queremos hacer más amplio, la religión, es el lado incorrecto para explicar el mundo que lo rodea. En últimas, entre los dos no debe existir oposición, ni debe estar una por encima de la otra. No podemos aceptar lo que comúnmente se hace, y es creer que el pensamiento científico está por encima del pensamiento religioso. ¿Por qué? Porque si lo queremos dejar muy claro, la mitología, ante todo, es una manera que tiene el hombre para comprender el mundo. Voltaire afirmaba lo siguiente, y tiene una razón excepcional. Él decía: nunca digan que algo es solo un mito, diga más bien que es nada menos que un mito. ¿Qué significa esto? Pues que cuando nosotros hablamos de los mitos en la estructura de pensamiento tienen una razón de ser. No están ahí porque sí, y en últimas tienen una razón de ser fundamentalmente porque a lo largo de la historia son relatos que responden a una profunda necesidad religiosa que hasta el día de hoy no ha sido posible ser satisfecha por la ciencia. ¿Qué es un mito como tal? ¿De qué hablamos cuando nosotros queremos enfrentarnos al concepto de mito? Lo primero que tendremos que decir es que la palabra griego pues viene del griego mitos, ¿sí? Y esta como tal significa relatos y cuentos. Relatos y cuentos. Y es un relato tradicional de acontecimientos extraordinarios a los cuales se les dio un carácter religioso. Los mitos fundamentalmente están protagonizados por seres que tienen una fuerza sobrenatural y tienen unas características extraordinarias que los colocan por encima de los mortales. Los mitos como tal forman parte del sistema religioso de una cultura, lo cual nos lleva a considerar que son historias verdaderas. Los mitos
están fundamentalmente pensados para explicar el problema del origen del universo. No aceptan, para ellos no es posible la casualidad. Las cosas no suceden de forma casual, sino que están convencidos de que todo lo que sucede tiene una causa, y eso es lo que busca explicar el mito, la causa de todo lo que sucede. En ese afán es que los mitos son considerados como una historia verdadera. Primero, porque se refieren a realidades, y al referirse a realidades, estas tienen que ser verdad. Y son consideradas sagradas, pues porque fundamentalmente en los mitos los actores principales son seres sobrenaturales. Existen diferentes clases de mitos. Los más conocidos son los mitos cosmogónicos. Estos como tal lo que van a tratar de hacer es dar una explicación, intentan dar una explicación sobre la manera como se creó el mundo. Por este sentido, los mitos cosmogónicos son los que universalmente están más extendidos. O sea, en todo mundo encontramos este tipo de mitos. Y obvio, como hay una gran cantidad de lugares donde se desarrollan estos mitos, son los que existen en mayor cantidad. Fundamentalmente, la pregunta de un mito cosmogónico está centrada en cómo surgió la Tierra. Ese es como el tema central del mito cosmogónico, el origen de la Tierra. Muchos lo sitúan en un oceanio primigenio. A veces aparece una raza de gigantes como la de los titanes, que desempeñan una función determinante en esta creación. Pero el mito cosmogónico trata de explicarnos es cómo surge el mundo, cómo surge la Tierra y cómo a partir de ahí sucede todo lo que existe. Otro tipo de mitos son los mitos teogónicos. Estos mitos lo que buscan hacer es relatar, establecen un relato, una narración de la manera como surgen los dioses. Es como el objetivo central de un mito teogónico, y es explicarnos cómo se origina un determinado dios. Por citar el ejemplo, ¿no?, de Atenea. El mito cosmogónico nos cuenta que Atenea surge armada de la cabeza de Zeus, porque recuerden que Zeus engullía a sus hijos para evitar que alguno de ellos lo destonara en el poder. Otro tipo de mito muy conocido es el mito antropogónico. Fundamentalmente un mito antropogónico lo que busca hacer es eso, ¿no?, explicar la manera como surge, cómo aparece el ser humano en la Tierra, de dónde viene, cómo aparece aquí. Y desde ahí, lo fundamental de los mitos teogónicos es que el hombre es creado, y esta creación puede darse a partir de cualquier tipo de materia. Los mitos antropogónicos tienen una diversidad impresionante de elementos desde los cuales el hombre surge. Puede ser una materia viva, como lo puede ser una planta. Hay mitos que narran el origen del hombre desde una planta, o puede ser desde una materia inerte, como lo puede ser el polvo o el lodo. Normalmente estos mitos se encuentran muy ligados a los mitos cosmogónicos. Como cuarto tipo de mito tenemos los mitos etiológicos. Etios normalmente se traduce como causa. Por eso para muchos los mitos etiológicos
lo que buscan explicar es el origen de ciertos fenómenos naturales o de ciertos objetos. Para tal fin, buscan elaborar una explicación a los sucesos del presente, como también a la manera como surgen las instituciones sociales, políticas y religiosas. Otro tipo de mito muy conocido es el mito moral. Es muy sencillo porque fundamentalmente un mito moral lo que busca es explicar el por qué existe el bien y el mal. ¿Cuál es el origen del bien y del mal? Y desde ahí tratan de encontrar cuál es la justificación tanto del mal como del bien. Los mitos fundacionales se encargan de contar cómo se fundaron las ciudades, cuál es el origen de ellas como tal. Y obvio, las ciudades se fundan por voluntad de los dioses. Entonces un mito fundacional trata de explicar cómo los dioses conciben determinada ciudad. Por ejemplo, la fundación de Roma, la cual fue determinada por dos gemelos, ¿no? Que son Rómulo y Remo, los cuales fueron amamantados por una loba. Esa es la estructura de un mito fundación. Y por último, los mitos escatológicos, los cuales se encargan ante todo de anunciar cómo va a ser el futuro o cómo va a suceder el fin del mundo. Eso es la escatología fundamentalmente. Y desde ahí podemos plantear que existen dos clases de mitos que explican la destrucción del mundo. Hay unos mitos que entienden que el mundo se va a destruir a causa del agua o a través del fuego, por medio de una erupción volcánica, la caída de un meteorito, o por un maremoto, por un diluvio universal. Sí, los mitos escatológicos se preocupan demasiado por el futuro y por la manera como el mundo va a ser destruido. La mentalidad griega instintivamente buscaba la armonía y el orden del universo, por lo cual podría especularse que la mitología griega desarrollara una religión monoteísta. Por el contrario, los griegos profesan el más exuberante politeísmo. Incluso en los tiempos clásicos, en los días de la cultura ilustrada, los poetas parecen inventar nuevos dioses con mucha espontaneidad. La mitología griega está cargada de una enorme variedad de dioses. La esperanza o el temor, o una docena de tales concepciones, puede convertirse en dioses sin mucha sorpresa. El politeísmo de la mitología griega es tan grande porque cada dios representa fundamentalmente eso, una manera de entender el mundo, una esperanza, un temor, una comprensión de lo que sucede en la realidad. Hace miles de años, en los albores de nuestra civilización, los antiguos griegos crearon innumerables mitos y leyendas.
para dar sentido a aquello que sucedía a su alrededor. Imaginaron hombres capaces de volar. Dioses que manejaban a su antojo las fuerzas de la naturaleza. Titanes que con simples figuras de barro dieron la vida a los seres humanos. Guerras tan crueles como solo un dios podía imaginar. Monstruos que asolaban la tierra. Héroes legendarios capaces de combatirlos. Y objetos donde era posible encerrar todos los males que los mortales hubieran conocido. La mitología es una especie de red narrativa que tiene muchos episodios y muchos personajes. En el mundo griego la mitología pertenece a la memoria colectiva. La gente conoce los mitos porque se cuentan en la familia. Los viejos cuentan los mitos a los niños. Luego la literatura se hace cargo también de esa herencia y son los poetas los guardianes de los mitos. Todas esas historias se crean para pensar que por encima de nuestra pobre condición, porque realmente somos muy frágiles, existe algo que hace que en un momento determinado el destino quede marcado por un Dios que se fija de una manera benevolente en alguno de sus hijos. Son historias que te hablan de algo inmemorial, pero que está inscrito profundamente en tu naturaleza, casi en la biología, ¿no? La zozobra o el caos en el que vivimos se trata de explicar a través de la creación de unos seres superiores que están por encima de lo que nosotros no entendemos y ellos sí entienden. Incluso hoy en día, cuando un católico reza a Dios, está realmente produciendo el mismo tipo de mitología que en Grecia en aquella época.